Bienvenidos a Memorias, un podcast de la Fundación Juntos Se Puede, un espacio donde te invitamos a caminar las experiencias de la diáspora venezolana. Las memorias son un archivo del pasado y traerlas al futuro nos permitirá construir la diáspora venezolana. Seguimos con el podcast Memorias en este segundo episodio. Tenemos el placer en este momento de conversar con Lian de Gobella. Lian de Gobella forma parte de los más de 9 millones de personas que han salido huyendo de Venezuela, forma parte de esta diáspora gigantesca. Lian nos acompaña en el estudio, estamos muy contentos de que ella esté aquí. Lian, bienvenida, gracias por dedicar un poco de tu tiempo en esta conversación. Bueno, Alvin, muchísimas gracias y bueno, la idea evidentemente es siempre contar nuestras historias porque pues así no somos una cifra más. Lian, eres politóloga, fotógrafa, emprendedora, estudiante de una maestría que lleva por título Transformación Digital e Innovación, y tu trabajo se enfoca en el desarrollo de marcas políticas, sociales y emprendimientos en la construcción de estrategias basadas en datos. Exactamente. Si hay algo que se me olvida, tú lo apuntas por allí. Lian, este podcast tiene el objetivo de poder empezar a narrar historias que nos permitan mirar cuáles son los puntos comunes y cuáles son los puntos no comunes. Seguramente mis preguntas van a hacer que salgan cosas del olvido y de antemano te pido disculpas, pero digamos, es un espacio tuyo para ti, para que converses con nosotros y nos puedas decir cómo ha sido tu experiencia desde que decidiste salir del país. Entonces, bueno, esta es como la primera pregunta. A mí me encantaría saber qué te llevó, qué te hizo, qué te movió a vivir en un país diferente a Venezuela. Bueno, principalmente la crisis política y la crisis económica. Yo en 2017 cuando decidí migrar, trabajaba en data análisis. Digamos que de alguna manera había cumplido mi sueño de apenas haberme graduado e iniciar en la empresa donde quería trabajar. Y decía, bueno, todo está dado, todo está hecho, pero la realidad es que no. Los salarios en Venezuela en ese momento eran insostenibles y era imposible mantenerse de manera saludable con un solo empleo. Pero evidentemente, como estaba viviendo mi sueño, era bueno, si tener otro empleo implicaba otras variables. Entonces, yo tenía un emprendimiento desde que tenía 16 años, que era de estampados, y yo lo que hacía era, bueno, de alguna manera completar con eso para poder sobrevivir en las condiciones económicas en las que estaba el país. En 2017 pasaron cosas muy importantes que fueron las que me dieron pie a tomar la decisión. Todas las protestas que duraron 5 meses aproximadamente, además que las viví constantemente cuando había que salir a mediodía a trancar. Me acuerdo que una vez en La Lozano, en Caracas, fuimos y trancamos la calle y nos lanzaron las bombas en los pies. O sea, pasaba por barricadas todos los días. Una de las cosas que más me marcó fue la vigilia por Neomar Lander en Chacao. 2017 quizás es una de las crisis, de los hitos más icónicos que hay en la dictadura venezolana. Yo creo que sí. O sea, en el contexto social de afectación psicológica, de cómo caímos de golpe, sí. Porque había una efervescencia en la calle y una creencia de que esas protestas iban a funcionar para que el gobierno cambiara. Y eso no sucedió. Ni en 2014. Yo creo que en 2014 era muy estudiantil todavía. O sea, el tema del 2017 es que yo vi a gente que no estaba metida en el proceso universitario, pues yo que estaba en la UCB, era distinto, ¿sí me explico? Al final, en 2014 era muy de los 3 partidos que estaban haciendo el proceso, de María Corina, de Leopoldo, de Ledesma, y todo este tema de la salida, pero al final, lo del 2017 era una efervescencia de la gente ya cansada de la situación. Pero esa efervescencia se muere el 16J. O sea, el evento de donde tú logras movilizar a casi 10 millones de personas y no eres capaz, como dirigencia política, de capitalizar esa movilización, mataron la convocatoria de calle, mataron la transformación del país y evidentemente abrieron las compuertas para la migración. ¿Y para ti fue eso? Para mí fue una muy mala gestión de la oposición en ese momento.
Y no quiere decir que, porque estar ahí obviamente es difícil, o sea, Ok. digamos, no entrar a juzgar a los líderes políticos, porque yo entiendo que la situación venezolana ha sido completamente compleja. Mucho. Pero ese manejo yo creo que fue uno de los hitos más importantes de cómo la situación cambió por completo. Listo. Pareciera que uno piensa post 2017 que no valió la pena mucho nada. O sea, que hubo unos incrementos en los índices de secuestro, de torturas, hubo unos incrementos de las protestas, hubo unos incrementos de los asesinatos de la dictadura y uno después se levantaba al día siguiente y decía, Todo estaba como si nada. no, hay una declaración de su santidad el Papa, ¿no? Que a mí siempre me hace recordar como los que manejan los hilos encima de los que manejan los hilos. Volviendo a tu historia, todo eso te Sí, sacó, o sea, digamos, ¿recuerdas el día en todo. que dijiste, me voy? Sí, de hecho escribí, yo tenía muchas ideas porque yo soy politóloga, pero me encanta la comunicación y yo tenía muchísimas ideas de escribir crónicas sobre Caracas, de escribir y relatar este tema como entre comunicación y política. Y yo recuerdo que esa decisión la tomé cerca de mi cumpleaños, eso fue en julio del 2017, justo después del 16J, y escribí un artículo que se llama Vivir en Revolución, que de hecho pues está por ahí, lo llegué a publicar una vez, pero relata, ese artículo relata el día, está escrito en el día en el que yo decidí irme de Venezuela, y tiene todo el sentimiento de ese momento. ¿Recuerdas algo de ese artículo? Si lo digo me va a poner a llorar Pues puedes aquí. ponerte a llorar aquí. Podemos dejar las risas y te puedes poner a llorar. Yo Sí. sé que nuestra audiencia lo va a entender, pero si puedes recordar algo de ese artículo y lo puedes decir, yo te lo agradecería en el alma. Bueno, no tengo, yo siento que a veces he bloqueado, tengo 7 años en Colombia y la única forma de seguir adelante ha sido bloquear mi pasado. Ok, entonces no nos lo cuentes. Listo. Mira, te viniste a Bogotá. Sí, ¿Cómo fue cómo fue esa salida? ¿Puedes respirar? complicada. O sea, evidentemente no tan complicada como los caminantes del 2018 y el 2019 Otro hito más de la migración. de lo que pudimos ver, esa parte de la movilidad humana. Exactamente. Yo me vine en autobús interno, Caracas, San Cristóbal, de San Cristóbal a San Antonio en un taxi. Yo nunca había estado en Cúcuta ni en ese movimiento loquísimo. Recuerdo que cuando llegué a la frontera, a San Antonio del Táchira, 3 horas antes había habido un tiroteo entre la FARC y otro grupo irregular en el puente Simón Bolívar, o sea, una cosa loquísima. Cuando estamos pasando para el chequeo de la Guardia Nacional, tuvimos la buena suerte de que era hora de almuerzo y era hora como de la tracala, ¿no? ¿Por qué? En ese momento ellos estaban pasando mercancía hacia Colombia y estaban decomisando, porque sí, mercancía a comerciantes. Y eso hizo que no nos revisaran tanto las maletas. ¿Por qué? Porque si te revisaban las maletas, recuerdo en aquel momento, y llevabas comida, te la quitaban. Como yo no tenía mucho dinero, nosotros traíamos en la maleta lentejas y arroz para cocinar. Entonces yo tenía pánico impresionante de que me quitaran mi kilo de lentejas y mi kilo de arroz. Sobre todo saliendo de una Venezuela que ya se disparaban los índices de escasez increíbles, ¿no? Era Exacto. como que conseguir algo en ese momento en Venezuela era Fue la época de la bolsita chiquitita de azúcar, de la bolsita chiquitita de café, del que detal, del comprar el detal. sí, por porción. O sea, tú caminabas por Propatria, yo llegué a estar mucho tiempo por ahí, porque llegué a quedarme por ahí para poder estar cerca del trabajo, porque yo vivía en Los Teques, pero 4 horas de transporte en el metro era horrible. Y yo veía siempre los buhoneros, los vendedores ambulantes, con la bolsita así de el gramito de azúcar, el gramito de café. Me acuerdo que se endulzaba con stevia, pero en la hoja de stevia. Ni siquiera era la stevia ya procesada. O sea, Increíble. una situación bastante baja en nuestra condición humana. Sí,
para los que vivimos en Venezuela, sabemos de qué estamos hablando. Llegaste a Cúcuta, al sol de Cúcuta. Sí. Además que es una frontera súper porosa, o sea, Cúcuta es como Venezuela también. Y era un ¿Qué caos. pasó? Sí, ¿y qué pasó? Bueno, tuvimos 4 horas para poder firmar, para poder sellar pasaporte de entrada a Colombia. El susto, el miedo de que no te quisieran sellar en la entrada, te exigían un pasaje, fuimos a comprar el pasaje y resulta que nos habían estafado porque no habían puesto el sello que tenía que tener para que fuese válido en el terminal. Bueno, mil cosas sucedieron. Ya llevábamos un día entero esperando, o sea, esperando todo eso. Habíamos salido viernes a las 6 de la tarde de Caracas, era 3 4 de la tarde en Cúcuta, todavía estábamos ahí, ni siquiera en Cúcuta propiamente, sino en el puente, Ok. esperando que Migración nos sellara el pasaporte. Y el bus a Bucaramanga, que era donde íbamos a llegar, salía como a las 6 de la tarde. Entonces llegamos a Bucaramanga, además, a las 12 de la noche ya del domingo. O sea, fue una travesía total y absoluta, 2 días viajando. de 2 días viajando. Y llegaste a Bucaramanga. ¿Y cómo fue? O sea, tenía gente que le iba a recibir, era chévere la expectativa de llegar a Bucaramanga. Digamos, imagino que, esto es una frase cliché, pero yo lo voy a decir. Imagino que dentro de esas maletas iba llena de esperanza y de poder hacer un nuevo proyecto de vida y llegaste a Bucaramanga y entonces, Mira, la verdad es que yo salí de Venezuela porque no aguantaba la situación, porque lloraba todos los días, pero en realidad, o sea, yo tenía 23 años, yo me casé el día antes de emigrar. Eso es como parte de las locuras que uno comete. hito. Y al final, yo siento que hoy yo los veo y fueron un montón de decisiones que yo hoy no tomaría. No porque las considere inmaduras o no, sino porque veo la vida de otra manera. Yo en ese momento no tenía ninguna planificación de proyecto de vida. Mi proyecto de vida seguía siendo Venezuela. Y eso fue una de las cosas por las que me costó tanto aterrizar en Colombia mentalmente. Y no lo hice 4 años después. O sea, 4 años después que yo me di cuenta, es que no voy a volver. Ok. Ok, o sea, tú saliste por... Yo salí con la Ah, esperanza de volver. ok, 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 O ok. sea, yo salí queriendo, o sea, eso es como cuando uno se va queriendo quedarse. Ok, ok. Sí, en la actualidad hay mucha gente de los perseguidos políticos nuestros en Cúcuta porque hay una esperanza fehaciente de que en enero podamos volver. ¿Sí? Digo, salvo las distancias en la reflexión. Sí, no, claro. Claro, llegaste a Bucaramanga queriendo volver. No pasó. 4 años después estás aquí. No, o sea, 4 años después reaccioné y me di cuenta, ajá, ya sigo en Colombia. 7 años después estoy más cerca de los 10 y cada vez como más pánico, como que uno se pone los ojitos. 5 años en Colombia, coño, es imposible. En 3, 4 días voy a cumplir 7 años en Colombia y todavía no me creo que tengo 7 años en Colombia. Ha sido difícil procesarlo. Y es complicado procesarlo. Hay una estadística que dice que las personas que han llegado a Bogotá después de haber pasado por el páramo de Berlín eh, duran aproximadamente 3 meses en que le caiga la locha, para los que no son venezolanos, para que te des cuenta que estás en una situación distinta en la que estabas. O sea, ¿a qué me refiero? Las personas que vienen por el páramo de Berlín, bueno, hacen una caminata de 2, 3 días hasta llegar a Bogotá, pero cuando llegan a Bogotá tardan 3 meses para entender, creer, mirar que están en una situación diferente. En tu caso fueron 4 años. ¿Qué significa ese despertar? Significa darte un portazo con el asfalto. O sea, ni siquiera es con la madera. Es un golpe demasiado, demasiado grande. Porque es cuando empiezas a darte cuenta que has estado trabajando en círculos. O sea, que no has, digamos, de alguna manera, uno, digamos que uno hace cosas, toma decisiones con base a su propio proyecto de vida o su propósito o lo que uno quiere lograr en la vida. Pero cuando tú lo que quieres lograr en la vida, tú no lo ves posible, entonces estás como en una caminadora sin avanzar. ¿Por qué? Porque lo que yo quería lograr en la vida era, bueno,
pasa toda esta situación, me regreso a mi país y vuelvo a comenzar de nuevo y ya. Pero bueno, ya yo no tengo 23 años, tengo 30. Y con 30 empiezas a pensar, ok, y ahora qué? ¿No? Ojo, este año, que además las elecciones fueron un día después de mi cumpleaños, gracias chavismo siempre jodiéndome el cumpleaños, al final yo sí tuve esperanza. Y tenía la esperanza de, ajá, mis 30 sí los voy a vivir en Venezuela porque los 20 no pude. Pero yo sinceramente lo veo muy lejos. Y mi recomendación, y se la he dado a muchos con los que he hablado, que han llegado estos meses, y es que se den cuenta que tienen que construir su proyecto de vida para sí mismos y no en función de un país. Porque a veces uno cuando hace dirigencia, cuando trabaja con población vulnerable, cuando estudia ciencias políticas, que se cree superhéroe, que cree que con eso va a poder transformar vidas, que no estoy diciendo que no lo hagamos, pero tú no puedes poner a esa gente, a más nadie, por encima de ti. Y si eso que tú estás haciendo en el día a día es bajo el sacrificio de ti, o sea, de tu propio ser, no va a funcionar. Porque va a llegar un punto en el que vas a colapsar. Claro, como yo siempre lo digo, uno no aprende en cabeza ajena. Sí, no. Entonces, bueno, eso parece un tema para después. Pero fíjate, te diste cuenta que tenías que trabajar para ti e imagino, hiciste algo en relación con eso. Y has hecho cosas en Bogotá, has hecho cosas Sí. en Colombia. Bueno, no solamente en Bogotá, has hecho cosas en Colombia. ¿Qué cosas has hecho, Lian? ¿Cuáles son las cosas que más te ha impactado hacer que tú digas, wow, esto es algo que yo diría son las mejores cosas que he hecho? Y esta segunda pregunta va más bien dirigida por dejar legados. ¿Qué crees tú que a 7 años de estar en Colombia, cuál crees tú que es el legado que estás dejando en este primer paso de ser de ser parte de la diáspora venezolana, de estos millones de mujeres talentosas que salen del país a comerse el mundo, aunque en un principio quizás no fuera visible, no se mostrara tanto como a lo mejor lo estás viendo hoy? Yo creo que lo primero es completamente personal. Y es que Colombia me ha dado todo lo que no me dio Venezuela. Y duele decirlo, duele aceptarlo. Yo he crecido profesionalmente en este país de una manera que nunca me lo esperé, nunca me lo imaginé. La mayoría de la gente que yo conozco no ejerce su profesión. Y yo pensé que nunca iba a ejercer fuera de Venezuela. Paradójicamente, Colombia siempre me persigue para que ejerza. Okay. O sea, todas las veces que yo he tratado de huirle a la política por diferentes cosas, siempre llega la oportunidad, de alguna manera. Entonces, creo que ese es como la primera satisfacción. La segunda es haber comenzado a trabajar en la Fundación Juntos Se Puede, porque de alguna manera eso hace que yo sienta que le estoy devolviendo al país la educación gratuita universitaria que me dio. Poder ayudar a la gente, aún no estando en Venezuela, porque nosotros somos un país en movimiento. Somos un país que existe más allá de sus fronteras. Y eso hace que yo sienta que al final lo que yo decía cuando quise estudiar el UCB de Ciencias Políticas, lo esté logrando. No el cómo, pero el qué. Entonces eso es satisfactorio. Quizás a veces uno dice, bueno, quisiera haberlo logrado con mis amigos, con mis panas, con mi familia o con el Ávila al frente, pero bueno, digamos que de alguna manera esto es lo que nos ha tocado vivir, lo que nos ha tocado construir. Listo. Entonces tú podrías decirme, a tu juicio, cuál es el legado que en este momento, si te fueras mañana de Colombia, me voy, Cómprenme el ¿cuál, pasaje. cuál es el legado que le dejas a ese montón de gente que tú dices que has logrado, con la cual has logrado estar, Bueno, con la cual has yo, logrado impactar, con la cual has logrado dejar? Y no solamente, entiendo que la Fundación Juntos Se Puede es una casa grande, pero que esta movilidad humana trasciende las fronteras de la fundación. total, total. Bueno, ¿Cuál es el legado?
Yo no sé, el legado me parece una cosa Sí. bien Lo veremos potente. en 30 años, Lian de Gobella. Ya, Pero y sacaremos cuentas. Pero para ti hoy, ¿cuál es tu legado? yo creo que las vidas que he salvado. Y a veces nosotros no somos conscientes de eso hasta que llega algo y nos los dice. Yo fui coordinadora de una licitación pública para la alcaldía de Bogotá con una empresa que amo y adoro, de colombianos que se llama Cajuyalí, que mis amigos del alma de Colombia están ahí. Y ahí trabajé, la primera vez que trabajé con migrantes fue ahí, en 2019. Atendíamos a todos estos niños que estaban en colegios con muchas precariedades de Bogotá y los llevamos a hacer un campamento como los hace la gente pues, de estrato alto en Colombia, para tratar de mostrar ese proceso y a generar más cohesión entre colombianos y venezolanos. Y ahí muchos niños decían, no puedo creer que tú, una venezolana, sea la que esté coordinando administrativamente todo este proyecto. Sí, entonces ese tipo de cosas, donde tú sabes que le haces clic a la persona, ya sea colombiano o sea venezolano, al final es lo que uno deja, ¿no? Es ese legado. Y puede que no se vea a gran escala, no sea por ahora, no sea del tamaño de algo como Steve Jobs, como Apple, pero cuando tú transformas a la gente o transformas chamos desde los 12, 13 años, eso es una semilla que va creciendo, eso es como un árbol. Entonces tú dejas que eso ahí, tú dejas tus herramientas y eso poco a poco va a seguir creciendo. Hay algo que pasó el año pasado que yo siento que de alguna manera también me sacudió mucho. Con todos estos talleres de emprendimiento que damos en la fundación, hubo una señora que llegó y estaba interrumpiendo la clase y bueno, yo la dejaba hablar, como bueno, a veces nosotros los venezolanos que nos gusta hablar bastante, en la fundación vemos el espacio para hablar mucho y más en clase, ¿no? Entonces yo decía, esta señora sí habla, Dios mío, ¿por qué habla tanto? Como a los 8 meses después, la señora transformada porque pasó por 2 proyectos nuestros y dando una entrevista al espectador dice, no, es que el día que yo llegué a la fundación, que además fue el día que recibió la clase conmigo, me quería suicidar. Oh. Y yo, cuando me enteré, dije, mierda. O sea, si yo no fuese dejado hablar a esa señora, no le fuese podido salvar la vida. Entonces, ese es el legado. Wow. Espacios de conversaciones poderosos, ¿no? Que la gente pueda estar en lugares donde se sienta mirada, respetada, querida, Reconocida. apoyada, reconocida. Porque no es tanto no es tanta la parafernalia, sino la posibilidad de mirar a la gente y que pueda estar. Que pueda estar en cuerpo y alma. Porque además, cuando nosotros damos clases, hay gente que está en cuerpo, pero su alma, su emoción, su sentimiento sigue estando en Venezuela. Es un poco nuestro reflejo. O sea, Sí, yo creo que sí, sobre todo porque, o sea, este año hubo una efervescencia de esperanza alto y yo de alguna manera empecé a planificarme, o sea, para mí había sido imposible planificarme mucho tiempo, o sea, a largo plazo, yo sí me planificaba, pero era como una forma de mantenerme a mí misma ocupada frente a las cosas, ¿no? Pero planificar de corazón, de querer, de hacer, de esto es lo que yo de verdad quiero hacer. Cuando empezó a pasar toda esta situación política este año, yo hasta apartamentos en Parque Caiza vi y dije, voy a vivir ahí y voy a poder ir a la playa y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y yo decía, no sé cómo voy a hacer todo esto, pero va a pasar. Y evidentemente fue otra vez el pico emocional y ¡pum! Al piso, ¿no? Ya evidentemente cuando ya uno le pasa muchas veces, ya uno empieza como a caer con menos fuerza. Pero creo que no solamente me pasó a mí, o sea, lo vemos en los migrantes, en la gente que atendemos todos los días. Lian, 7 años después de haber dejado Venezuela, ¿cuál crees tú que es el mayor aprendizaje que te ha dado Colombia? Si tú pudieras colocar los 5 mejores aprendizajes, ¿cuál sería tu número 1? ¿Cuál sería el mayor aprendizaje que has vivido o que has obtenido o que has recibido o que has buscado a propósito de haber estado caminando 7 años
viviendo tu vida fuera de Venezuela? El primero, que no es solamente profesional, sino personal, o sea, es el todo, ponerse a uno siempre primero. Hacer sacrificios por el país, por el amor, por las amistades, no, no es que no den sus frutos, pero al final, cuando uno sacrifica lo que uno de verdad quiere hacer, termina pagando las consecuencias de eso. Entonces creo que una de las grandes cosas que me ha enseñado Colombia es que no se trata de ser egoísta, se trata de quererse a uno mismo por encima de lo que puede querer al otro. Eso, uno. Dos, la verdad, y aquí me va a matar mucha gente, voy a mirar directo a la cámara, la verdad es que Venezuela no es el mejor país del mundo. Y no estoy diciendo que Colombia lo sea. Es el mejor país para nosotros porque es nuestro hogar, pero no es el mejor país del mundo. Y eso hay que entenderlo porque a veces nosotros somos muy prepotentes culturalmente frente a eso. Y uno tiene que saber conocer las culturas, saber integrarse, saber relacionarse, saber ver lo bonito y maravilloso que tienen las culturas de los otros países, no solo la colombiana, la mexicana, la chilena, la argentina. Todos tienen algo que aportarnos. Y a veces uno se cierra. Yo en Venezuela toda mi vida, tuve vecinos colombianos. Además vivía en Los Teques, que es una ciudad o pueblito, un pueblo como lo quieran ver, lleno de migrantes, italianos, españoles, árabes, chinos, haitianos, ecuatorianos, o sea, una cantidad impresionante de migrantes con los que yo vivía y convivía mi día a día. Pero siendo migrante te das cuenta de lo mal que te portas con los migrantes. Y a veces a nosotros nos hace falta entender al otro. Eso es algo que me ha enseñado Colombia. Yo, por ejemplo, siempre me quejaba del vallenato, de los colombianos, de la vaina. Y tengo 7 años viviendo en Colombia. Y Colombia se convirtió en mi segundo hogar. Entonces, eso es una de las cosas donde uno dice, bueno, uno tiene que aprender a amar, a querer, a entender y a comprender la diversidad. ¿Ya aprendiste a bailar vallenato, Lian? No, pero me sé unos cuantos ¿Y ya. metafóricamente? ¿Cómo que metafóricamente? Sí has aprendido a bailar vallenato. Los vallenatos no se bailan, se lloran. Sí, esto de redescubrirse migrante es una cosa laboriosa. Los maracuchos dicen, somos la pepa del queso. En Caracas decimos que somos chéveres, somos unos tipos chéveres. Bueno, en Caracas, con decir que Caracas es Caracas y lo demás Monticulebra, yo Sí. creo que ya eso marca completamente lo que lo acabo de decir. Sí, sí. O sea, Sí. Y no es así. no No es así. es Formamos así. parte de muchas cosas. O sea, formamos parte del mundo. Y ojo, yo realzo mucho el tema venezolano y nuestra cultura y lo que le tenemos y le podemos aportar al resto del mundo. Pero cada quien tiene su propia riqueza. Y quizás la riqueza para ti no es la riqueza para mí. Que puede ser que la riqueza de un mexicano puede ser comerse un taco. Pero para la riqueza de un venezolano puede ser comerse una arepa. O puede que sea simplemente estar en cualquier parte de Venezuela haciendo X, Y, Z, ¿no? O sea, como eso. A veces nosotros somos muy prepotentes cuando decimos que nosotros somos el mejor país del mundo, que tenemos petróleo, no sé qué, y hay portazos verbales que te dan como, por ejemplo, chévere, ok, tienes petróleo, eres el mejor país del mundo, pero no tienes democracia, no puedes disfrutar de tu libertad y estás en un país donde no quieres estar porque no se lograron los objetivos que tenían que lograrse. Eso te estalla en la cara, porque al final no eres el mejor país del mundo. Eres uno más y además con una dictadura y una tiranía espantosa, con unas persecuciones altísimas. Y tú dices, si eres el mejor país del mundo, ¿cómo es que otro venezolano es capaz de torturar a menores de edad, a mujeres? Achamos que lo único que quieren es un mejor futuro. Entonces no somos el mejor país del mundo. Te voy a preguntar algo ahora. Esta pregunta me gusta mucho. Para ti, Lian, ¿qué hora es en Venezuela hoy? Pero, ¿política o...? Si quieres puedes mirar el reloj. Si quieres puedes en mirar el este reloj momento, y decir... específicamente, ¿Qué? una hora más que aquí, ¿no? Para ti, ¿qué hora es en Venezuela hoy? Mira, yo creo que son las 2 de la mañana.
y no porque esa sea la hora en la que estemos grabando. Mucha gente ha dicho este año, de hecho, la congresista Catherine Jubinado lo dijo el lunes cuando estábamos en el foro, Paola Holguín también, bueno, todos estos políticos de alguna manera con los que nosotros estamos constantemente relacionados para tratar de levantar el tema de Venezuela en Colombia, es que está más oscuro cuando va a amanecer, ¿no? Yo creo que estamos a las 2 de la mañana, todavía no va a amanecer y todavía queda mucha oscuridad que atravesar, porque el cambio político no es rápido. La gente piensa que esto es sacarse una moneda del bolsillo, ¿no? Como yo digo, no se trata de eso. Nosotros somos un punto en la historia. Cuando nosotros hablamos de la Segunda Guerra Mundial, que hablamos de la época de la posguerra, y estamos hablando de 50, 30, 20 años. ¿Y cuánto tiene la situación de Venezuela? 26. O sea, estamos ahí quizás empezando a marcar un poquito más grueso el punto. Porque los procesos políticos demoran, los procesos políticos tardan. Mucha gente dice, enero va a ser una fecha importante. Sí, pero enero va a ser una fecha importante para la decepción del venezolano. Para la desilusión del venezolano. Yo no es que esté desesperanzando a la gente, sino que es que hay que ver, o sea, enero es en 2 meses. Es una respuesta para ti. Enero es en 2 meses. ¿Qué va a cambiar en 2 meses que no ha cambiado en 26 años? Esa es la gran pregunta. Bueno, seguimos haciendo lo mismo. Yo no sé, yo creo que no se está haciendo exactamente lo mismo, pero no se está, o sea, al final no se está logrando. Okay. Claro, si alguien me pregunta a mí, bueno, ya que estás diciendo eso, ¿cuál es la fórmula? No tengo la fórmula, nadie la tiene. En los cambios sociales, en los cambios políticos, nadie tiene la fórmula. Esto es de probar, intentar, hacer y ver qué sale. El problema es que, bueno, mientras eso pasa, los años también pasan. Lian, imagínate que llega el momento de volver a Venezuela. Imagínate que... Lo deseo. Imagínate que llega ese momento de volver a Venezuela y que realmente las condiciones están dadas para que vuelvas a Venezuela. Imagínate que estás en Venezuela. ¿Cuál es el cambio más significativo que realizaras si tuvieras el poder de hacerlo? Wow. Bueno, hay una cosa que yo escribí cuando estaba en segundo semestre que la mantengo todavía y me parece que es una de las cosas de innovación tecnológica que más va a transformar el mundo y que nos puede ayudar a transformar Venezuela con lo que tenemos. Y es hacer una redistribución territorial y hacer plantas de reciclaje y procesamiento de plástico en cada estado. ¿Por qué? Porque esto va a ser, uno, el gran problema de Venezuela es la centralización, ¿verdad? No solamente de poder, sino poblacional. Distribuimos y logramos que como la gente está afuera, empiece a llegar a ver lugares en los que puede vivir que no sea el mismo centro de Caracas, porque no cabemos todo en el centro de Caracas, o no cabemos todo en Chacao o en Altamira, ¿sí me explico? Segundo, eso da una capacidad de trabajo interesante de inversión extranjera con la basura, que es algo inagotable en el mundo hoy en día. Y tercero, eso podría descongestionar y equilibrar la economía fuera del proceso petrolero. Entonces, ese es como uno de los grandes proyectos que siempre he tenido en mi cabeza, que creo que es algo que se puede hacer, que puede funcionar y que en el proceso de innovación tecnológica en la que estamos hoy en día podría lograrse y podría conseguir inversionistas con mucha facilidad, porque la verdad es que recursos, si llegamos mañana, recursos no va a haber. Si llegamos mañana, petróleo extra pesado, que procesarlo es una inversión, no es posible, porque las refinerías están acabadas, porque no hay mantenimiento. Entonces, pensar que con el petróleo vamos a poder reconstruir el país rápidamente, no, porque primero hay que reconstruir la industria petrolera. Entonces, ese sería uno de los elementos fundamentales. Otro de mis sueños, esto es una locura, un poco de gente me va a decir que estoy loquísima, es crear campus de la UCB en el resto del país, porque hay que llevar la universidad pública al resto de la gente. O sea, la universidad pública es transformadora de procesos. Y yo lo vi. Yo convivía con gente que tenía mucho dinero como no. Yo a veces no tenía, o sea, solamente el ticket azul de metro, que era el ticket estudiantil y ya.
Y la forma en como la universidad a mí me brindó avanzar y crecer en la vida como persona, como profesional, es una cosa que yo siento que el resto de la gente la debe tener. Entonces, más o menos iría por ahí. Fuimos unos privilegiados en haber estudiado en una universidad pública. Ese es un debate súper interesante aquí en Colombia. Sí, El acceso, el acceso a la universidad pública, el acceso a la universidad, el acceso a estudiar, ¿no? Es un súper debate, pero esto de llevar la UCB, a los territorios, campus. Eso es una locura, total. Pero pero es la UCB una... está en todo el país. Sí, No, claro que sí. Estamos en Aragua, estamos en Barcelona, estamos en... ajá. Pero No, no es así. dime tú, sí, ¿qué pasaría si nosotros colocamos una sede del UCB en Tucupita? Para hacer un proceso de estudio de la biología del delta, de estudio de la geografía del delta, de estudio de agronomía. O sea, la capacidad de crecimiento e investigación que tiene nuestro país en zonas como Tucupita, donde nadie va, donde hacemos el chiste de que no sabemos si hay gente allá. Nosotros sabemos que existe porque conocemos Claro, a claro. alguien que es de allá. No, yo he ido a Tocupita, Tocupita existe. Pero, o sea, al final es, ¿qué hay de riqueza en ese territorio que le puede ofrecer no solo a la universidad? Porque eso es un tema bidireccional. No solamente, bueno, la universidad llega a la gente, pueden decir, bueno, y tú vas a poner un campo de luz en Tucupita para que estudien cuántas personas. Ok, pero no se trata solo de eso. ¿Qué le puede dar Tucupita a la UCB, por ejemplo? Y estoy hablando de toda esta riqueza de investigación. Sí, además hay todos nuestros indígenas del Tano que tienen conocimientos distintos a los nuestros. O sea, Hay un estudio antropológico que hacer. tratamiento del agua. Eso ya O sea, está hecho, pero entiendo tu punto, o sea, lo comprendo cabalmente, sí. O sea, está siendo como desafiante en la crítica, pero no, toda la razón, digamos, cómo abrir espacios en donde la gente pueda educarse. Y así, al final no, el acceso a la educación es un derecho fundamental y muchos nos hemos ido del país porque ese acceso ya no existe. No solamente el de la UCB, el de las universidades públicas del país, el de los liceos del país, no hay. exacto. Bueno, la razón por la que mi hermana terminó migrando 15 años es porque, bueno, no estaban, veían clases 2 veces a la semana y no tenían nada para aprender. Llegó a Colombia, pensé que le iba a costar un poco el proceso el tema estudiantil, pero no. O sea, como que ella puso de su parte para eso. Pero ¿cuántos chamos hoy no están siendo bachilleres y no saben leer ni escribir? Eso es una realidad en la que, esa es la Venezuela la que está hoy. Lian, hay unos datos estratosféricos sobre la cantidad de gente que va a salir de Venezuela. Como que el 40% de la población venezolana está planeando para irse. Estamos llegando al final del podcast. No te voy a quitar más tiempo, pero sí me encantaría que pudieras tomarte unos segundos para darnos un último mensaje a este segundo episodio. ¿Qué le dices a la diáspora venezolana, a los más de 9 millones de personas que hay en el mundo? ¿Qué nos dices a la gente que estamos levantando un nuevo proyecto de vida? Que el tsunami nos los quitó y que ahora hemos aprendido a porrazos, a golpes, que tenemos que seguir caminando. ¿Qué le dices a la gente que está diciendo, me quiero ir, me voy a ir? Danos un mensaje final de esta conversación para cerrar. Bueno, el mensaje que le he dado a todos los que han llegado a este tiempo y que ya lo dije, tienes que construir para ti. Y no es egoísmo, de ninguna manera. Pero es que al final tú no puedes poner al país primero que tus sueños, sobre todo porque es algo que no podemos controlar. Todo aquello que no está en nuestro control no puede tomar decisiones sobre nuestra vida. Entonces, las decisiones de nuestra vida tienen que estar basadas en lo que nosotros queremos hacer, genuinamente, sin estar pendiente de, que es algo que yo les digo siempre en clase, tengo que demostrar a mi papá o a mi hermano que me fui del país y que lo hice bien. No, estar vivo hoy es hacerlo bien. Estar cuerdo hoy es hacerlo bien. No tener depresión hoy es hacerlo bien.
poder haber avanzado a separarte de todo lo que conocías, que te quitaran el piso y que hoy puedas estar levantado, que hoy puedas seguir adelante, que hoy puedas hacer cosas por ti mismo, es estar bien. Y eso es lo primero en la vida. Si tú haces todo eso y estás bien y haces lo que quieres hacer, las cosas van a llegar, las cosas van a fluir. No quizás en el tiempo que uno quiere, que a veces uno quiere tener todo para allá. Pero la enseñanza del proceso es más importante que la meta. Entonces, eso es lo que les diría. Bueno, Lian, a mí me gustaría hacerte esta pregunta, pero no lo voy a hacer. A la gente Porque no tenemos tiempo. A nosotros no nos gustan las cosas intensas, difíciles de comprender. Te quisiera preguntar, pero danos una pista, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y quiero cerrar con esto último que dices, que lo más importante es, palabras más, palabras menos, caminar el proceso. Exactamente. Te agradezco enorme, Lian de Gobella, que hayas estado aquí en este espacio. Para nosotros es un privilegio, desde la Fundación Juntos Se Puede y desde el podcast Memorias. Te damos las gracias por estar aquí. Y bueno, nada, cerramos con Lian de Gobella. Gracias por estar aquí. Seguimos en otro próximo episodio.